Fiscal Hernán Galeano, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, Carlos. Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Buenos días, Víctor. Buen día. Buen día, Aníbal. Buenos días a la teleaudiencia. Ya son casi 9:30 y ya hablamos con el fiscal Hernán Galeano en un ratito. Les quiero recordar esto que tiene que ver con la posibilidad de ganar millones de guaraníes en efectivo enviando la palabra auto al 2215. No esperes más, envía auto al 2215 y participa de sorteos millonarios y de las 2 camionetas 0 kilómetros que tenemos para vos. Quería nomás destacar, Carlos, que acá el fiscal Hernán Galeano tiene, por ejemplo, en su currículum una maestría en seguridad pública en Washington, Estados Unidos, diplomado en tratamiento represivo de lavado de dinero en España y maestría en derecho penal. O sea, es una persona que conoce bastante y mucho de lo que es el esquema del lavado de dinero. Y queremos saber cómo se lava el dinero, cómo empezó todo. Así es. Bueno, para entender las distintas modalidades de lavado de dinero es importante partir del concepto mismo de lavado de dinero. ¿Qué es lavado de dinero? Es importante entender eso porque muchas personas no entienden, incluso para los operadores a veces nos cuesta un poco. Entonces, lavado de dinero implica un proceso mediante el cual ganancias obtenidas a través de actividades delictivas son introducidas a la economía formal disfrazadas de legal, cuando en realidad son de origen ilícito. Entonces, a partir de esa obtención de esas ganancias, esos activos, esos ingresos ilícitos, el delincuente o el criminal busca colocarlos en la economía a través de las distintas modalidades que son las tipologías de lavado de dinero. Las más comunes son la compra-venta de bienes muebles, como automóviles de alta gama. Nosotros hemos tenido casos en que una misma persona en un año compró 5 vehículos de alta gama y lo pagó en efectivo. Entonces son señales de alerta también el uso de volúmenes de dinero en efectivo en las transacciones comerciales, cuando en realidad lo común hoy en día es las transferencias electrónicas o el uso de cheques o el pago en cuotas. Entonces esos mismos comercios están obligados a reportar esas operaciones a la unidad de inteligencia financiera que en Paraguay se denomina CEPRELAP. Entonces, otras modalidades de lavado de dinero es la compra y venta de inmuebles, donde se sobrefacturan los precios o la evaluación son ficticias. Y luego, con la explosión también del negocio inmobiliario, se generan muchos títulos financieros que son transferibles. Para ser un poco más preciso nomás, por ejemplo, se compra un terreno vale o cuesta 1.000, sí, pero dicen que cuesta 10.000. Exacto. Mira, y no hay alguien que se tiene que encargar de evaluar eso si realmente... Muy buena tu pregunta, Carlos. De hecho, esas formalizaciones lo realizan los escribanos públicos. Y los escribanos públicos son sujetos obligados también de reportar transacciones inusuales en esas autorizaciones. De hecho, son sujetos obligados ya desde el año 2013. Y cuando una transacción es llamativo o escapa de las prácticas habituales del estudio notarial, deben ser reportados a la unidad de inteligencia financiera que realiza luego una investigación de inteligencia financiera de esa persona reportada. ¿Y cuáles son esos delitos que usted habló al principio que generan muchos ingresos y que son ilícitos? Sí. Por ejemplo, en narcotráfico. Exacto. Bueno, nuestra normativa penal no establece delitos precedentes generadores de esos ingresos ilícitos. Es un catálogo mixto porque están estipulados expresamente qué hechos punibles son generadores de ingresos ilícitos, así como es mixto porque también está regulado todos los crímenes que son aquellos hechos punibles que superan los 5 años de penas carcelarias. Por eso es un poco abierto de ese lado y un poco cerrado porque está taxativamente. Entre ellos están los delitos patrimoniales como también la estafa, la lesión de confianza, extorsiones, secuestro, el narcotráfico, todos los tráficos ilícitos, ya sea de armas, de personas y de drogas, que son generalmente hechos punibles que generan volúmenes muy importantes de ingresos, de ganancias. Uno cuando habla de lavado de dinero generalmente habla de bancos, financieras y por ahí nomás, ¿verdad? Acá nos estamos enterando, o por lo menos nosotros, a lo mejor mucha gente sabe, el tema de la obligación que tienen los escribanos, la obligación que tienen las agencias inmobiliarias también para reportar montos que de repente puede sorprender. O sea,
para la gente que está en el ámbito, hay montos fiscal que evidentemente son muy llamativos, porque de repente pueden aparecer montos muy elevados. Así mismo, no solamente referente a montos, sino a la naturaleza de las transacciones que se realizan ante estos profesionales. Son reconocidos como sectores vulnerables del lavado de dinero. Entonces están regulados por la Unidad de Inteligencia Financiera y son establecidos como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas. Y como usted mencionó, los métodos tradicionales financieros son la colocación de esos activos ilícitos en bancos y financieras. Pero fiscal, el tema es que no solamente los bancos y las financieras deben informar a CEPRELAT. Así mismo. Usted decía, es el agente que tiene que recibir la información, sino que también están obligados los escribanos, los agentes agentes inmobiliarios también. Agentes inmobiliarios también. Más, Incluso en otros países están establecidos como sujetos obligados abogados y contadores y demás profesionales que están relacionados a actividades económicas. De repente yo, un particular, vengo y quiero comprar 1000 hectáreas de tierra de una inmobiliaria. Eso tiene que ser reportado de repente. Aníbal Espino ahí. Bueno, están establecidas las señales de alertas para cada profesional. En cuanto a los escribanos, está establecida una resolución que la CEPRELAT dictó, obligándolos a los escribanos como sujetos obligados y le establece las listas de señales de alertas en cuanto a las transacciones o si sobre un mismo bien inmueble se realizan 3 tipos de transacciones en un mismo día o hay renuencia a identificar al beneficiario final de esas transacciones. Entonces esas operaciones o esas autorizaciones deben ser reportadas a la CEPRELAT y la CEPRELAT inicia una investigación de inteligencia financiera respecto a ese sujeto reportado. Ya hablamos de como método de lavar dinero, la compra, venta de bienes, entiéndase, autos de alta gama, de inmuebles. Después, ¿qué más? Y también hay la constitución de sociedades anónimas inyectando capitales de origen ilícito o inyectando capitales en empresas ya reconocidas o constituidas y que tienen problemas de endeudamiento. Entonces, son formas también de lavar dinero. Pero una vez que uno inyecta capital, por ejemplo, a una sociedad anónima, Sí. Ya se ve obligado a pagar impuestos. Ajá. Pero eso es mínimo en comparación al costo-beneficio que tiene lavar esa gran cantidad de dinero ilícito que uno tiene, ¿verdad? Así es. El tema es que al inyectar con sociedades ya formales establecidas, justamente se mezcla con bienes lícitos. Entonces es una forma de complicar a las autoridades investigativas de determinar el objeto lavado. Son mecanismos utilizados justamente para disfrazar. Una vez que Víctor Vázquez, se comprobó que Víctor Vázquez lavó dinero, Sí. ¿a qué se expone? ¿A cuántos años de cárcel o cuál es el castigo que tiene? Y se juzga en cada caso en concreto, hay que ver su grado de participación, si es una conducta dolosa, si es agravado en banda, si es en forma culposa. Pero ¿Cuánto lavó también? ¿Cuánto lavó? En realidad se ve el delito, el tipo base es de 5 años de pena privativa de libertad y los tipos agravados es hasta 10 años de pena privativa de libertad. Una cuestión fiscal para ir cerrando por lo menos esta breve conversación para que entendamos. Los bancos, las financieras, los escribanos, los agentes inmobiliarios tienen la obligación cuando tienen algo llamativo o cuando no está dentro del rango, como se dice, de informar a la CEPRELAT. Así mismo. La CEPRELAT, ¿qué tiene que hacer ante una situación como esa? ¿Recibir el informe y decir, no, esto no merece investigación o sí tiene que responder? La CEPRELAT inicia ahí un análisis de ese reporte de operación sospechosa y empieza a recopilar datos de las distintas fuentes. Sí, pero concluido todo eso, tiene la obligación de decirle a quien le envió esos datos, señores, acá no hay nada raro. No, existe una cláusula de confidencialidad. O sea, la CEPRELAT, la única obligación que tiene luego es si se detectan indicios de lavado de dinero o se consolidan esas señales de alerta de lavado de dinero, es informar al Ministerio Público. Sí o sí tiene que informar al Ministerio Público. Ni siquiera tiene que responder a quien le facilitó la información, sino que ya directamente al Ministerio Público. Directamente al Ministerio Público. Directamente al Ministerio Público. Es una obligación por imperio de la ley misma de ellos de comunicar al Ministerio Público ante casos detectados de lavado de dinero luego del análisis de un reporte de operación sospechosa. Fiscal, gracias por venir esta mañana a La Lupa. Sé que es breve a lo mejor, pero necesitamos... Sí, Aníbal. Destacar que el 19 viaja a Perú para supervisar el esquema que... Sí, para realizar la evaluación del sistema antilavado de Perú. Fui seleccionado como experto por Paraguay, a instancia de la CEPRELAT y a instancia del Ministerio Público de Paraguay, para evaluar el sistema de lavado de dinero de Perú. ¿Cuántos años tiene, fiscal? 38.
38 años, parece más joven. Sí. Se nota que la lupa, esta lupa es diferente a la lupa radio, ¿verdad, fiscal? Sí, es diferente. Bueno, pues el caso porque también no es tan inquisitiva acá como en la radio. Sí. Recuerdo alguna vez el fiscal Hernán Galeano estaba con dengue y fue entrevistado por la lupa radio una mañana por el caso 31. Me dijeron- Un momento, ¿verdad? Bueno, fiscal, 5 minutos me dijeron, me torturaron media hora. Gracias, Carlos. entrevistaron media hora, fiscal. Gracias, fiscal Hernán Galeano con nosotros en la lupa esta mañana.